Hoy vamos a conversar a través de este video sobre el aprendizaje autónomo mediado por las TICs y la conciencia del estudiante. Quiero compartir con ustedes este espacio para reflexionar juntos sobre conceptos que se entremezclan y se entrelazan para abrirnos un abanico enorme de posibilidades de aprendizaje significativos en los ambientes virtuales de aprendizaje. Es una invitación a hacer un recorrido a través de los conceptos de autonomía, de aprendizaje autónomo, de herramientas de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y de esos roles protagónicos que asumen tanto los docentes como los estudiantes en este contexto. Todo esto mediado lógicamente por una gran dosis de conciencia que es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como aparece el concepto de autonomía y podríamos definirlo de muchas maneras, pero qué importante mirar esa palabra autonomía como esa capacidad de poder sortear todos los retos que nos impone la vida y que también nos impone el proceso educativo. Esa capacidad de emplear los recursos que tenemos y valernos por nosotros mismos para solucionarlos. También esa determinación o esa voluntad para llevar a cabo un trabajo independiente, un trabajo con responsabilidad, que no llega a convertirse para nada en un trabajo excluyente ni marcado por la autosuficiencia de un estudiante, porque necesariamente el proceso de enseñanza-aprendizaje implica que haya un trabajo independiente, pero con una comunicación y con una interdependencia y una interrelación permanente. Autonomía también significa esa capacidad para potenciar las capacidades individuales y las capacidades colectivas que tienen los estudiantes. Es decir, fortalecer ese trabajo en equipo en el cual o a través del cual aprendemos de la interacción con los demás. Y a través también de la autonomía se enriquece ese relacionamiento en medio del cual fluye una comunicación permanente. El aprendizaje autónomo es un concepto que ha sido relacionado muchísimo con otro tipo de conceptos muy similares a manera de sinónimos, como el aprendizaje autodirigido, el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje autoplanificado y el autoaprendizaje. Dentro de ese marco de sinónimos para hablar de esa definición tan importante de aprendizaje autónomo, aparecen unos elementos básicos que conviene tocar en este punto del video. La importancia de ese rol del docente en este proceso de autonomía. Uno de los autores que pudimos revisar, Cami en 1982, con base en los lineamientos de Piaget, nos indicaba que el docente tiene esa función de promover en el estudiante ese papel protagónico, contribuir a que el estudiante se convierta en un estudiante activo, un estudiante capaz de tener un papel protagónico relevante dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, y es el docente quien puede impulsarlo y llevarlo hacia ese logro. También es muy importante la interacción alumno-docente, contextualizada lógicamente al nivel de cada uno. Es decir, el docente tiene la capacidad de reconocer las capacidades, cualidades, habilidades y también las limitaciones del alumno y trabajar mucho en esa individualización, porque todos tenemos capacidades de aprendizaje diferentes. Es también el docente el llamado a impulsar la interacción entre los diferentes actores del proceso de aprendizaje, interacción que sin lugar a dudas enriquece el proceso. Otro elemento importante dentro de la autonomía tiene que ver con que la autonomía no es algo que aparezca simplemente como una estrategia, sino que tiene un fondo muy grande, una pedagogía de fondo, la denominada por Freire en el 2006 como la pedagogía de la autonomía. Y básicamente con esto nos quieren enseñar que existen una serie de experiencias estimuladoras
de decisión y de responsabilidad que el docente impulsa en el estudiante, pero que es el estudiante quien decide y se responsabiliza de su proceso. Es un docente dentro del proceso de autonomía que respeta la libertad del estudiante y lo impulsa, pero es el estudiante quien decide y se responsabiliza de su proceso a través de esa guía y de esa luz y de esa orientación pedagógica de la autonomía que ofrece el docente. En ese contexto, la autonomía puede también definirse como el conocimiento del propio conocimiento. Y eso se logra a través de la metacognición. Dentro de la autonomía podemos encontrar este elemento importante denominado metacognición, que es eso que indicaba hace 2 segundos, conocimiento del propio conocimiento. Es poder tener un grado de conciencia sobre cómo es mi proceso y tener un control sobre ese proceso de enseñanza-aprendizaje, generando lógicamente una autorregulación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué importante es dentro de ese aprendizaje autónomo que cada estudiante pueda conocerse a sí mismo y conocer cómo va la apropiación de su conocimiento desde una mirada crítica, desde una mirada reflexiva que le permita revisar en qué aspectos debe mejorar y profundizar eh, para lograr unos mejores resultados. De esta manera la metacognición, según lo que plantea John Flawell, es conocimiento de uno acerca de esos procesos cognitivos propios que le permitan al estudiante identificar esos aspectos en los cuales fluye de manera proactiva, con facilidad, y cuáles son aquellos en los que presenta dificultad. Y es ahí donde aparece el docente para identificar esas diferencias entre un estudiante y otro y ayudarlo e impulsarlo a desarrollarse y a vivir ese proceso que lógicamente es único, porque como lo mencionábamos hace un momento, todos los estudiantes dentro del proceso somos diferentes. Todos los estudiantes tenemos habilidades, capacidades, limitaciones distintas, y por eso es tan importante el papel del docente actuando como ese impulsor que identifica, orienta, guía esas potencialidades que tiene el estudiante y también brinda herramientas para que el estudiante pueda superar las dificultades. Lógicamente no es una tarea unidireccional del docente, sino que requiere un nivel de conciencia, responsabilidad y compromiso por parte del estudiante. Dentro de esas estrategias metacognitivas para impulsar el aprendizaje autorregulado, encontramos 3 elementos supremamente importantes: la planificación del aprendizaje, la supervisión del aprendizaje y la regulación del aprendizaje, entendiendo la importancia de poder organizar y generar un plan para poder alcanzar los objetivos del aprendizaje, poder contar con la guía, la supervisión de ese proceso de aprendizaje y también con interacciones más directas que nos permitan regular el aprendizaje, tomando el aprendizaje como un camino que curricularmente, a través de sus estrategias pedagógicas, de sus diseños, de sus metodologías, de sus recursos, procede, nace de un proceso planificado que tiene un acompañamiento docente absolutamente competente que permite ir supervisando ese aprendizaje y a través de la retroalimentación dando a conocer cómo va ese avance y ese proceso y aplicando las regulaciones pertinentes dentro de ese proceso de aprendizaje. El docente actúa de manera dinámica en estas estrategias, pero también el estudiante lo hace, porque el estudiante también tiene que respetar y acogerse a esa planificación, estar muy atento
a esa supervisión y a esa guía y poder actuar en consecuencia una vez recibe retroalimentación para poder regular ese camino que va tomando su aprendizaje. Hay adicionalmente a esas estrategias metacognitivas una serie de controles y de gestiones que el estudiante debe impulsar. ¿Cuáles son, digamos, las más relevantes? La organización del tiempo y la determinación del esfuerzo que requiere el proceso de aprendizaje. La determinación de lugares de estudio que favorezcan el óptimo funcionamiento de los dispositivos básicos del aprendizaje en términos de una buena motivación, de una buena atención, de un buen entorno que favorezca los procesos de memoria, de asimilación y la búsqueda, lógicamente, de ayuda de otros actores del proceso educativo. Llámese docente, instructor, tutor, compañeros de trabajo o personas externas que pudieran aportar al proceso de aprendizaje. Adicionalmente, es importante dentro de todas estas estrategias metacognitivas y de toda esta gestión de recursos, tener en cuenta, y lo tienen en cuenta los docentes que guían los procesos, que los estudiantes tienen una serie de componentes que juegan un papel también determinante dentro de ese proceso. Los componentes cognitivos del saber como tal y de su capacidad de aprendizaje, pero también unos componentes afectivo-emocionales, unos componentes conductuales que están muy ligados con el entorno, con la personalidad y con las características individuales del estudiante. De ahí que sea tan importante reconocer todas esas variables para que todas jueguen en la medida de lo posible a favor de ese desarrollo de aprendizaje autorregulado y autónomo. Cuando se está dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje y se percibe un aprendizaje autónomo, sin duda se trabaja para desarrollar competencias que son comunes a todas las, digamos, las formaciones o las profesiones. Persiguiendo una formación integral, los procesos educativos buscan desarrollar competencias cognitivas, pero también con competencias psicomotoras para que no solamente conozcamos o tengamos un conocimiento, sino que podamos llevar ese conocimiento a la práctica y eso nos permita generar o producir múltiples acciones, tanto en el contexto social, afectivo, cultural, productivo, a partir de lo que aprendemos, lo llevamos a la práctica y eso influye dentro de todos los roles y contextos que desarrollamos en la vida diaria. Pero existen unas competencias muy específicas que, digamos, apuntan directamente o propenden directamente por el desarrollo de la autonomía. Vamos a mirar cuáles son esas competencias. La primera de ellas es el trabajo autónomo que requiere disciplina, compromiso, alto nivel de conciencia y planificación. El desarrollar la capacidad de tener un pensamiento crítico y autocrítico que nos permita autoevaluar el proceso, tener la capacidad y fomentar la capacidad de abstracción y de análisis y síntesis de toda la información que tiene que procesar el estudiante para poder adquirir el conocimiento, para poder construirlo, renovarlo, actualizarlo. Esa capacidad de aplicar lo aprendido y de mantenerse en una constante actualización porque es un mundo cambiante donde el conocimiento se está generando permanentemente. Otra competencia que apunta directamente al desarrollo de la autonomía es desarrollar la capacidad de procesar esa nueva información que va llegando, además por diferentes fuentes, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, que bombardean literalmente al estudiante de muchos recursos y de mucha información. Otro tipo de competencias muy importantes para el desarrollo de la autonomía son desarrollar la competencia para trabajar en equipo. No es un proceso
individual, si bien es cierto, tiene un importante componente individual, se nutre de la capacidad de trabajar en equipo. Se nutre de desarrollar la competencia para mantener elevada la motivación y lograr las metas tanto individuales como las metas colectivas porque se trabaja en equipo. Desarrollar esa capacidad de actuar ante situaciones desconocidas, nuevas, retadoras y poder proponer soluciones a diferentes problemáticas que como recursos pedagógicos se pueden presentar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra competencia importante para estimular la autonomía es desarrollar la capacidad de toma de decisiones y de gestión de proyectos y la capacidad de organizar y de planificar el tiempo. A esta altura del video es importante volver a centrarnos en el concepto de lo que es trabajo autónomo y lo que es estudio autónomo, porque van absolutamente de la mano. Lobato en el 2006 nos define que el estudio y el trabajo autónomo son una modalidad de aprendizaje en la que cada estudiante tiene la responsabilidad de organizar su trabajo y de adquirir las diferentes competencias que requiere, pero a su propio ritmo. Igualmente en esa definición nos habla de lo importante que es el ambiente en el que se desarrolla el estudiante, porque finalmente ese ambiente va a determinar de manera decisiva cómo va a ser ese proceso de aprendizaje del estudiante, cómo va a ser ese desarrollo y esa autonomía. Ambientes que sean impulsores, motivantes, que brinden acompañamiento, y eso de la mano lógicamente con esa autodeterminación, responsabilidad, libertad y conciencia del propio estudiante para poder materializar un trabajo autónomo. Dentro del proceso de autoaprendizaje existen elementos que pueden ser factores motivantes como también factores desmotivantes. Dentro de los factores motivantes podemos encontrar ese deseo de superación que tiene el estudiante, ese deseo de aprender y profundizar los conocimientos sobre la carrera con la cual se identifica y que ha elegido para profesionalizarse. También la estructura del curso, de la asignatura, de todo el ambiente de aprendizaje es importantísimo en la medida en que es dinámico, de fácil acceso, actualizado, seguramente va a ser un agente motivador. E igualmente lo es el profesor, el docente, el instructor, que con sus cualidades y sus calidades impulsa el proceso de aprendizaje y de autoformación del estudiante. Pero puede también presentarse que ese mismo docente, si no tiene las calidades y las cualidades necesarias, podría convertirse en un agente que genere el efecto contrario, que no promueva la motivación de sus estudiantes, sino lo contrario. Y si a eso se suma que el diseño, la presentación del curso sea poco creativo, poco dinámico, aburrido y muy complejo, sin lugar a dudas son elementos que desmotivan y entorpecen ese proceso de autoaprendizaje y de enseñanza-aprendizaje como tal. Entonces es bien importante, por un lado, la motivación individual, personal, intrínseca del estudiante, pero paralelamente la preparación, toda la actitud, el compromiso del docente para poner toda su capacidad al servicio de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lógicamente las nuevas tecnologías de la información, cómo juegan su papel en el diseño de los cursos para que sean creativos, para que sean llamativos y para que puedan permitir al estudiante una mejor interacción. Es así como estaremos frente a un estudiante con una alta motivación intrínseca cuando se suman dos componentes fundamentales. Primero,
esa capacidad por esforzarse y por alcanzar procesamientos mentales significativos a través de la lectura, de la investigación, del compromiso, del cumplimiento de las actividades propuestas, sumado a desarrollar mejores estrategias de aprendizaje. En ese proceso de autoconocimiento, cada estudiante va determinando qué estrategias le permiten apropiarse mejor del conocimiento, sumado lógicamente a la guía del docente. Y existen, junto a toda esta, digamos que suma de elementos tan importantes, esfuerzo y procesamientos mentales significativos, más unas buenas estrategias de aprendizaje que permitan finalmente obtener como resultado un estudiante de alta motivación intrínseca, existen junto a esto unos principios que permiten promover esa motivación intrínseca que es tan importante. Y esos principios son el control, y por qué no decir el autocontrol, el que el proceso sea retador permanentemente para el estudiante, el que ese proceso sea un proceso muy creativo que incite a la curiosidad, a conocer, a descubrir nuevas formas y nuevas maneras, y el principio de la contextualización permanente, que es muy guiada por el docente y que permite que el estudiante esté resignificando constantemente sus aprendizajes y esté comprendiendo la importancia de cada uno de los conceptos, de los criterios y de las experiencias que tiene dentro de ese proceso de aprendizaje. López Aguado en el 2010 formuló lo que se conoce como Z, el Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo, y básicamente propone 6 estrategias para tratar de acercarse a una escala de medición de ese trabajo autónomo por parte de los estudiantes. Esas 6 escalas son la ampliación, la colaboración, la conceptualización, la planificación, la preparación de los exámenes y la participación. Esa tabla de elementos básicos que pues, sirve para analizar los comportamientos de los estudiantes en función de esa capacidad de desarrollar la autonomía en un determinado curso o estudio, digamos que así como están determinados los 6 factores, tienen cada uno de esos factores unos elementos básicos que permiten al docente conocer qué tanta autonomía está teniendo el estudiante. Por ejemplo, en materia de ampliación, que es el primer factor, el docente puede evaluar si el estudiante realiza participaciones complementarias a las pedidas, si hace consulta de bibliografía recomendada, si prepara las participaciones teniendo en cuenta todo el material que tiene disponible en los cursos. En cuanto al factor colaboración, uno de los elementos a evaluar, saber si el estudiante comparte e intercambia información, documentos, recursos con los demás miembros del grupo, por ejemplo. Si aporta a las participaciones de los compañeros, por ejemplo, en los foros, para poder hacer críticas, autocríticas constructivas a partir de todas esas intervenciones. En cuanto al factor contextualización, se puede medir esa autonomía en un curso revisando si el estudiante lee y estudia con estrategias como mapas conceptuales, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas. Eso es una manera de mirar cómo utiliza estrategias que le permitan hacer una mejor contextualización. En cuanto al factor planificación, una manera de mirar es si el estudiante planifica las estrategias para el trabajo práctico, si evalúa el proceso de aprendizaje al final, si tiene un plan de trabajo. En cuanto al factor preparación de las intervenciones, si el estudiante antes de un debate tiene en cuenta los aportes de los compañeros para realizar su propio aporte, si para preparar el aporte o intervención se basa o se fundamenta en los aspectos que el profesor a través de las tutorías virtuales, a través de las intervenciones en los foros o a través del material que propone, marca y releva como importante. Otro factor que se mira para ver cómo va la autonomía en un curso es la participación. ¿Y a través de qué elementos se puede medir la participación? Si el estudiante consulta al profesor sus dudas para aclararlas,
para aprender más, si es capaz de integrar los aportes que hacen sus compañeros en clase a su propio discurso, si es capaz de responder a las preguntas planteadas por el profesor o los compañeros en las diferentes actividades, si corrige sus actividades para comprobar los conocimientos. Un ejemplo de esto es si realiza un test y se da cuenta que se equivocó, si revisa cuáles fueron esas preguntas en las que se equivocó en búsqueda de aclararlas y de quedarse con el conocimiento. Y si toma parte activa dentro del curso. Esos son, digamos, los 6 factores con algunos elementos básicos que permiten revisar cómo va la autonomía en un curso. Finalmente es muy importante destacar algunos medios pedagógicos y didácticos que son fundamentales para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Uno de ellos son los blogs, que permiten al estudiante ir construyendo y a medida que va construyendo y va haciendo, ir aprendiendo. La interacción y la comunicación entre los diferentes actores también es otro medio pedagógico y didáctico muy importante. Esa comunicación entre el docente y el estudiante, pero también entre estudiantes, que enriquece y que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, se puede manejar en ambientes virtuales de aprendizaje de diferentes formas, a través de reuniones virtuales, a través de foros, a través de compartir información o de realizar trabajos grupales. Igualmente tenemos los foros pedagógicos, siempre con esa moderación del docente, con esa retroalimentación del docente que va guiando de manera tan precisa y tan importante el proceso de aprendizaje del estudiante. Los ejercicios online, los estudios de caso, los simuladores, esas plataformas de simuladores que permiten al estudiante tomar el conocimiento y tratar de llevarlo a la realidad para poder sacar sus propias conclusiones, tener en cuenta la importancia de la retroalimentación y la reflexión dentro de todo este proceso como un medio pedagógico y didáctico que enriquece. Y a eso se suman la posibilidad de acceder a link, a páginas web, a diferentes buscadores, a bibliotecas virtuales. Muchísimas, muchísimas herramientas. Y si miramos todo este contenido a la luz de la propia experiencia de aprendizaje autónomo que hemos tenido en la plataforma Ibero, podríamos decir que somos muy afortunados porque contamos con variedad de recursos, porque contamos con una guía y un acompañamiento y una moderación docente permanente y muy significativa, porque tenemos múltiples canales interactivos de comunicación a través de la plataforma, porque hay gran facilidad de acceso y de ubicación de los recursos, porque la plataforma está diseñada de una manera muy amigable con el estudiante, porque todos los contenidos que están presentes son contenidos actualizados y suficientes, porque hay un gran fomento de la interacción. Si nos damos cuenta, la forma como se evalúa el conocimiento está cimentada en una filosofía de interacción, de trabajos grupales, de comentar las ideas y los pensamientos de otros. Hay además gran variedad de formas evaluativas, indiscutiblemente, y ahí uno puede observar que al evaluarnos de diferentes maneras hay una gran riqueza y el docente está explorando qué tanto estamos construyendo ese aprendizaje. Hay además una retroalimentación constante y una gran contextualización, porque siempre tenemos la oportunidad de saber por qué es importante la temática que estamos trabajando. Y eso nos ubica muchísimo y nos ayuda a ir construyendo ese aprendizaje que queremos alcanzar como futuros psicólogos. ¿Qué ejemplos podríamos nosotros, para cerrar este video, nombrar con relación a prácticas creativas que nos permitan impulsar el aprendizaje autónomo significativo? En medio de todo lo que hemos explorado y poniendo un poquito de creatividad y de experiencias propias, podríamos sugerir como prácticas creativas de aprendizaje autónomo hacer investigación alterna, no quedarnos solamente con la información que nos es provista en la plataforma, que si bien es actualizada y suficiente, no está nunca de más generar nuevas investigaciones para ampliar ese universo de conocimientos. Crear diálogos con grupos focales
tener diálogos y conversaciones con otras personas sobre temas y materias que nos competen en el proceso formativo siempre va a ser enriquecedor. El uso de nuevos recursos didácticos y formativos para hacer tareas. Hay muchas plataformas nuevas, entonces es tener la mente abierta a conocer esas plataformas, a conocer esos recursos y a ponerlos en práctica. Tener un grado muy alto de conciencia individual de que estamos dentro de un proceso de aprendizaje virtual donde interactuamos con otros y la calidad de mis aportes contribuye al aprendizaje de los demás. Entonces, mucha conciencia en ese compromiso, en esos aportes y en facilitar el trabajo en equipo. Poder tener una buena planificación y la destinación del tiempo suficiente para poder aprender, no solo de las actividades que se hacen individualmente, sino también aprender de los aportes que nos generan los demás compañeros de grupo. Tener la capacidad de expresar siempre nuestras dudas, de hacer consultas, de compartir aportes, porque eso enriquece tanto individual como colectivamente. Visitar las librerías, tanto las virtuales como las presenciales, en búsqueda de más información. Tener tiempo y dedicación para hacer exploración de recursos que están disponibles y que son ofrecidos en el caso nuestro en la plataforma Ibero para favorecer nuestro aprendizaje. Tener una buena planificación y hacer un reconocimiento de todos los compromisos, las tareas, las evaluaciones que tenemos en cada una de nuestras asignaturas, estableciendo como una línea de tiempo que nos permita saber qué compromisos tenemos, con qué tiempo contamos para poderlos realizar con suficiencia, sin carrera y lo más importante, no enfocado solo en la obtención de una nota, sino en que el proceso de aprendizaje sea lo suficientemente enriquecedor como para lograr los objetivos de aprendizaje y tener la capacidad de autoevaluar nuestro propio proceso, darnos cuenta qué tan autónomos estamos siendo en ese proceso, qué tan responsables y qué tan conscientes. Creo que esto es fundamental para poder lograr los objetivos, las metas propuestas, obtener un aprendizaje significativo y poder salir más adelante siendo unos profesionales íntegros, capaces de trascender y de cambiar la historia, la realidad y el mundo a través de nuestro papel como futuros psicólogos.